Estamos leyendo la carta a los romanos. Hemos entrado al capítulo 8 y ya hemos examinado hasta el versículo 27. La palabra de hoy la leemos en el nombre del Señor Jesucristo a partir del versículo 28. Vamos a revisar por lo menos 3 versículos para esta noche, a ver qué nos dice el Espíritu Santo. Dice la Biblia, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Bueno, como ustedes pueden ver, aquí estamos leyendo 3 versículos para examinar un poco este contenido que es bastante profundo y además muy, pero muy edificante. Comienza el pasaje diciéndonos, sabemos. Es un asunto de conocimiento. Pero ¿quiénes son los que saben? Sin menospreciar a las personas que no conocen al Señor. Pero en cuanto a conocimiento de relación con Dios, conocimiento de la palabra, es un privilegio que Dios le da a sus hijos. Somos nosotros los que sabemos estas cosas. Cuando la gente en el mundo, los que no conocen a Cristo, dicen, bueno, es que en la vida todo ayuda para bien. Eso es falso. Ellos lo dicen porque se lo han escuchado a otros. Y también lo dicen porque quizás han escuchado a los cristianos decir estas cosas. Es más, también yo he escuchado a muchos cristianos decirle a la gente que no conoce a Cristo, no se preocupe, le dicen, no se preocupe porque todo ayuda para bien, porque eso dice la Biblia. Y de esa manera le citan a las personas que no son cristianas que todo ayuda para bien. Pero eso es falso. Eso es incorrecto, esa es una mala interpretación de los que no son cristianos y de los que son cristianos pero se equivocan en la lectura del texto, porque ese texto no es para todas las personas, no se refiere a todos. No quiere decir que a todas las personas las cosas les ayudan para bien. Sabemos, dice el texto. ¿Quiénes son los que saben? ¿Los hijos de Dios son los que saben? Porque ellos son los que han sido llenos del conocimiento de Dios, los que están siendo llenos del Espíritu Santo y están siendo guiados por el Espíritu a toda verdad y toda justicia. Los que no conocen a Cristo son ignorantes, no es un insulto, es simplemente una expresión lógica y verdadera. Los que no conocen a Cristo son ignorantes, porque ignoran las verdades reveladas en la palabra del Señor. Dios ha dado un privilegio a los hijos de Dios, un privilegio que lamentablemente muchos creyentes no disfrutan, no aprecian y no lo valoran. Porque cuando vemos a creyentes cabizbajos, todo el tiempo tristes, acongojados, apesadumbrados, apocados por las circunstancias de la vida, que se sienten poca cosa, a veces porque no son ricos en dinero o en cosas materiales, se sienten menospreciados, piensan que Dios no los ama o quién sabe cuántas cosas más pueden pensar. Es porque están ignorando, no están valorando el texto que dice sabemos. Sabemos significa mucho. Significa que Dios nos ha dado a conocer las cosas, que nos da mayor y mejor conocimiento de las cosas de la vida que los que están en el mundo. Como Pablo también le dijo a los corintios en la primera carta, en el capítulo 2, en el versículo 14 por ahí, dice, el hombre natural no entiende, no percibe las cosas espirituales, las que son del Espíritu de Dios,
porque él no las puede entender, para él son una locura. Él no sabe razonar en estas cosas, no tiene entendimiento de estas cosas. Ellos no saben, ellos ignoran, ellos no pueden percibir. Pero el espiritual conoce, sabe todas las cosas, discierne cuáles son las cosas espirituales y las cosas carnales. Volvemos entonces a nuestro texto de hoy. Sabemos. Nosotros somos los que sabemos. Qué gran privilegio que podamos saber las cosas, discernir las cosas. ¿Y qué es lo que sabemos? Bueno, entre tantas cosas que sabemos, la que hoy tenemos en la mesa es que a los que aman a Dios, es a ellos, a los que aman a Dios, todas las cosas que les suceden en la vida, todas las cosas que les pasan en la vida les van ayudando para bien, porque Dios está haciendo que todo coopere para nuestro bien, para bien de los que le aman, no es de cualquier persona, sino que los que le aman, ellos son los que tienen el privilegio de que todas las cosas que les suceden les ayuden para bien, porque ellos fueron llamados por Dios con un propósito. Nuestro Dios tiene un propósito en sus hijos. Entonces Él hace que toda la agenda de las cosas que suceden alrededor de ellos y en sus vidas, en sus familias, en fin, todo vaya ayudando para bien. Y puede ser que no nos parezca así. ¿Por qué? La quiebra de una empresa, el incendio de nuestra casa, la fractura a veces del matrimonio, la ruptura del hogar, a veces los hijos se cayeron, a veces las cosas económicas no funcionan, a veces parece que el clima no está a nuestro favor. Aunque no nos parece que las cosas están obrando para bien, sí lo están, sí lo están. Aunque todo parece en contra, aunque estemos sufriendo un gran dolor, alguna tragedia, desilusiones, frustraciones, bueno, la muerte incluso de un ser querido que se nos va y, de manera improvista, no lo esperábamos. Ustedes supieron, recuerdan que el año pasado un primo mío, o sea, un ser de nuestra familia querido, que siempre visitaba a mi papá y a mi mamá en su cumpleaños y siempre traía una torta, entre todos preparábamos un almuerzo de familia, él traía a su esposa, sus hijos, su mamá en su carro, siempre venía a celebrar el cumpleaños de mi papá y de mi mamá en sus distintas fechas o el aniversario de bodas, lo que fuera, él siempre estaba pendiente de un saludo. De repente partió misteriosamente, sin previo aviso, con solo 37 años de edad. Le dio un dolor de estómago y fue llevado al médico, lo operaron de emergencia y simplemente no resistió. Y bueno, hubo un problema allí en esa operación y él partió. Se nos fue repentinamente, nos dejó. ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo dejó dos niñas pequeñitas así desamparadas? Amados, ¿qué podríamos decir de esto? Que esto ayuda para bien nuestro o, por ejemplo, para bien de su mamá que es cristiana, para bien de su esposa que es cristiana, para bien de sus hijitas que están creciendo en el camino del Señor, de sus hermanos, que esto ayuda para bien. Nos preguntamos, pero la palabra del Señor nos dice que sí, que a los que aman al Señor, todas las cosas, aun las que parecen pérdidas, son ganancia, porque Dios tiene un plan en lo que Él hace o en lo que Él permite. Entonces, el siguiente versículo, ahora que lleguemos, nos daremos cuenta cómo mi Señor, con algún propósito y porque Él no es simplemente, por decirlo así, Él no es el destino. El destino es como una bala tirada al aire, no se sabe dónde va a caer. Entonces las cosas no son así, sino que todo lo que Dios permite que suceda en nuestras vidas está dispuesto para modelarnos, para instruirnos, para hacernos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, que finalmente lleguemos a parecernos, a ser un modelo, una copia, si así se quiere, una persona parecida a Cristo Jesús y que finalmente
al llegar a la eternidad, esa obra del Señor será terminada en nosotros. Todos seremos conformes a la imagen de su Hijo en todo, muy parecidos. Entonces, cuando vemos esto, quedan eliminados esos interrogantes de nuestras oraciones. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué no sucedió? ¿Por qué esta frustración? Bueno, cuando nosotros examinamos este pasaje bíblico, nos damos cuenta, con algún propósito sucedió. Y algunas cosas incluso las llegamos a entender en esta vida. Otras, bueno, puede ser que no, pero al llegar a la presencia del Señor, inmediatamente las entenderemos. ¿Por qué sucedieron? Nuestra vida no están controladas por fuerzas impersonales, algo como la casualidad, la suerte, nada de eso, como dice la gente, así lo quiso el destino. Pero ¿qué es el destino? El destino es una momia, el destino es una cosa muerta, el destino es una bala perdida, el destino es una bala al aire, no se sabe dónde caerá, una flecha sin futuro. Eso es el destino. Entonces, ¿cómo así que así lo quiso el destino o así lo quiso la suerte? Nuestra vida no está dirigida por una bala perdida. Nuestra vida está dirigida por nuestro maravilloso Señor. Él es personal. Él tiene un plan con cada uno de sus hijos llamados. Él tiene un plan. No se le puede decir a la gente inconversa, así simplemente, que andan en delitos y pecados y todo eso, porque lo he escuchado de cristianos que le dicen a la gente que anda bien perdida en la droga, bien vueltos nada, mira, el Señor te ama así como tú eres y Él tiene un plan maravilloso para tu vida. Amados, muéstreme en la Biblia en qué parte de la Biblia el Señor le dijo eso a los fariseos. ¿En qué parte le dijo eso a la gente a la que él le predicaba? Vengan a mí, que tengo un plan maravilloso para sus vidas. Vengan a mí, que mi Padre los ama así como están. Le dijo serpientes, víboras, no hay justo ni aun uno, generación de ampones, generación maligna y perversa. Entonces, ¿por qué le predican así a los impíos? Yo prediqué muchos años en la cárcel, muchos años a los pranes, a los criminales, asesinos, sicarios, y nunca fui con eso de decirle a un pran, mira, pran, Dios te ama así como estás, y Él tiene un plan maravilloso para tu vida. Esas mañas las aprendemos unos de otros, porque escuchamos a otros hermanos decir esas cosas, entonces comenzamos a predicar de esa misma manera tan bonita, sentimental y romántica. No, mis amados, Dios tiene un plan maravilloso para sus hijos, y es a los que aman a Dios que todas las cosas les ayudan a bien. Mientras los hombres estén en pecado, arrepentíos o pereceréis. Significa seréis condenados. No hay justo ni aun uno. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios y van camino al infierno todos, todos. El Señor tiene un plan es con sus hijos, así de que arrepentíos. Y el que logra arrepentirse por la misericordia, voluntad soberana del Señor, bueno, a ese es que todas las cosas le ayudan para bien y con esos Dios tiene planes maravillosos. Que esto quede claro, hermano, para que no salgan a ese evangelismo tan sentimental y romántico que van a las calles a decirle a la gente, tranquila, mi amor, así como usted es, borracha, loca y bruja, Dios la ama así. Si la ama así, ¿para qué la manda a arrepentirse? Si la ama así como está, si así es que la ama. La Biblia es muy clara cuando dice que el Señor aborrece las obras de los impíos. Y también dice que aborrece a los impíos, no solo las obras, sino a los impíos también los aborrece. Entonces, el Señor aborrece a los impíos y lo va a condenar. Y el plan maravilloso que Dios tiene para todos los impíos es un lago que arde con azufre y fuego. Ese es el plan maravilloso que tiene para ellos, condenarlos por su rebeldía. Pero no quiero ir a ese lugar. Arrepentíos es lo que tienen que hacer, porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Entonces, nuestro Dios es personal y Él es bueno, Él es bondadoso y es demasiado sabio y Él no se va a equivocar con los que Él llamó. Con los que llamó, Él tiene un plan
perfecto y maravilloso. Porque a los que antes conoció, a esos es a los que él predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces Pablo sigue aquí este majestuoso pasaje, esta explicación tan linda, en que Dios tiene un programa que ya está dispuesto, es un programa divino. Él va a llevar muchos hijos a su gloria porque Él los conoció desde antes. Y esto de que Él los conoció, no es que Él sabía quiénes se iban a arrepentir, como lamentablemente algunos también predican. Qué lamentable, porque lo he escuchado incluso desde los púlpitos, esa corriente que ya pues se extendió por todas las iglesias evangélicas. Se le dice a la gente, es que Dios conoce los que se van a arrepentir. No, es que el texto no está diciendo eso. El texto dice que desde antes los conoció, desde antes que se arrepintieran. No, no que ellos se iban a arrepentir, no es que ellos no se van a arrepentir si el Señor no los convence, si el Señor no es quien los llama, si el Señor no pone en ellos la fe, ellos no se van a convertir. Él los conoció desde antes que tuvieran la más mínima intención de arrepentirse. Dios los conoció desde antes que nacieran, desde antes que la madre saliera embarazada, desde antes que fuese engendrado el hombre. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya tenía un plan sabiendo que iban a caer. Él tenía un plan, un maravilloso plan ya para sus hijos de antemano. Él sabe a quiénes llamó, él sabe a quiénes escogió, a quienes desde antes de la fundación del mundo predestinó. Él ya tenía un plan con un grupo de gente. Entonces, primero que todo tenemos que saber esto, que es de antemano, desde la eternidad pasada. No se trata de un conocimiento intelectual en donde él ya sabe quiénes son los que van a arrepentirse, entonces él comienza a anotar sus nombres y a escogerlos porque él va viendo quiénes se van a arrepentir. No es así, no lo diga así, porque le quita la soberanía al Señor. Es como si el Señor dependiera de quién se va a arrepentir para él tomar nota de esos nombres. Entonces está dependiendo, esperando. Y como él ya ve quién se va a arrepentir, va anotando esos nombres. No, él hizo una lista de antemano. Él hizo una lista, sabía que la humanidad se iba a perder. Toda la humanidad se iba a echar a perder y toda completica se iba a ir al infierno. Entonces, de antemano, Él tiene un plan y Él en ese plan, Él hace un llamado. De antemano hace un llamado y hace una lista y esa lista es a los que Él va a llamar. Entonces, no es simplemente que Él conoce quiénes se van a arrepentir, sino que Él conoce a quiénes va a llamar y a quienes les va a producir ese arrepentimiento. Los demás los hace responsables de sus decisiones personales. Decidieron condenarse, esa es su decisión. Eso fue lo que decidieron. Listo. Decidieron que siempre van a ser pecadores y se van a deleitar en el mal. Listo, ya eso fue lo que decidieron. Están condenados. Pero el Señor, en su misericordia, entonces Él dice, bueno, yo tengo el plan de salvar a estos y Él tiene un plan maravilloso. Entonces, si el Señor sabía quiénes eran incluso los que no nacerían, los que van a ser abortados, etcétera, pues Él tiene conocimiento anticipado a causa o acerca de todos los que Él predestinó para ser modelados conforme a la imagen de su Hijo. Él fue quien los predestinó. Entonces, se trata de un conocimiento que jamás va a quedar frustrado, sino que si Él ya los conoce y Él los llama y los predestinó, ellos no se van a perder. Y esto es lo que a muchos no les gusta que se diga. Ah, entonces si no se van a perder, ¿cómo así, pastor? Yo no me voy a perder. Entonces, si no me voy a perder, puedo irme a pecar. Puedo volverme mentiroso, tramposo, fornicario, borracho, etcétera, porque es que yo no me voy a perder. Mis amados hermanos, un verdadero hijo de Dios no habla así. Por tanto, ninguno de ustedes me haga pensar que no es un hijo de Dios, sino que es un pobre impío que no ha nacido de nuevo. Los verdaderos hijos de Dios están seguros de que fueron llamados, están seguros de que son justificados
y que el Señor los está viendo glorificados, pero no están pensando en irse a servirle al diablo, diciendo, como yo soy salvo, voy a irme a pecar. Eso no hacen los hijos de Dios. Los hijos de Dios guardan reverencia y guardan temor porque están muy agradecidos porque de antemano el Señor los escogió. Entonces, el Señor mismo puso en ellos el querer como el hacer. Lo puso el Señor. Hizo que se arrepintieran porque les puso fe. Entonces es su conocimiento anticipado lo que asegura el arrepentimiento y la fe final de ellos. Ahora, el saber nosotros que pecadores impíos como nosotros fuéramos un día a ser transformados a la imagen de Cristo por ese milagro tan maravilloso, eso debe a nosotros asombrarnos, esa revelación divina y ese propósito divino de salvar a pecadores perdidos que no tenían la intención de ser salvados. Entonces, no es que nosotros vamos a ser escogidos por causa de que quisimos arrepentirnos, sino que nosotros fuimos escogidos antes de que quisiéramos arrepentirnos, antes de que tuviéramos intención. El Señor dijo, a estos llamo. Y a esos que Él llamó, entonces a Él los tenía ya predestinados. A los que predestinó, a esos fue a los que Él llamó. Y a los que llamó, a esos justificó y a esos glorificó. Nosotros, para que seamos a la imagen de Cristo, significa que llegaremos a ser moralmente como Él. Nosotros llegaremos a ser libres de pecado. Cuando lleguemos a la presencia de Él, Él nos habrá librado de pecado, de tentación y todo. Por el momento estamos en esta batalla contra el pecado, las luchas diarias, la carne, todo lo que significa estar en este mundo caído por el momento. Pero finalmente Él nos hará conforme a la imagen de su Hijo. En aquel día glorioso, cuando estemos con el Señor, seremos todos igualitos a Él. Ahora, igualitos es decir semejantes, porque de todas maneras Él será el primero en rango, Él será el primogénito, Él es el primero en honor. Él no es que es uno entre muchos iguales, sino Él es el mayor entre todos los que se parecen a Él, todos los que son semejantes a Él. Todos los hermanos y hermanas que sean salvos se parecerán a Él, pero Él seguirá siendo el mayor, el supremo, el primogénito, el unigénito. Él es el único que es como Dios. Nosotros no seremos Jehová Junior, como algunos impíos predicadores dicen. Eso es una falta de respeto al Señor. Ahora, a los que predestinó, a estos también llamó. Entonces los llamó, y a los que llamó a esos justificó, y a los que justificó a esos también glorificó. Entonces todo aquel que fue predestinado, el que fue desde la eternidad, desde antes que existieran todas las cosas, el Señor ya los tenía escogidos, pues a esos el Señor llamó en el tiempo justo, en el tiempo preciso. Entonces el Evangelio iba a llegar a nosotros porque Él ya tenía el plan de que llegara, pero no solo tenía el plan de que llegara a nosotros, sino que Él iba a producir en nosotros ese arrepentimiento. Su llamamiento para nosotros no falla. Los que son llamados se van a arrepentir. Los que son escogidos serán llamados y los que son llamados se van a arrepentir. El Evangelio es un llamado para todos en el mundo, pero los escogidos son llamados de manera especial, de manera que puedan arrepentirse. Él produce en nosotros esa conversión, y esos que responden a la conversión por su soberanía son justificados. El Señor les da una posición absolutamente diferente a todos los demás pecadores. Les da una posición de justos delante de Dios por medio de Jesucristo. Los reviste de esa justicia, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo para que podamos estar en la presencia del Padre. Y a esos entonces que el Señor cubre de justicia, a esos es a los que Él glorificó, no los va a glorificar. Aunque obvio, todavía no estamos glorificados, estamos aquí en la tierra en cuerpo pecador, pero es que Dios ya nos ve en el cielo. Él ya nos ve en sus tronos, Él ya nos ve en la nueva tierra, Él ya nos ve en la nueva Jerusalén. Nosotros, aunque no estamos todavía glorificados, Él ya tiene eso seguro.
Así de que los cristianos dejen de estar diciendo, pastor, ¿y si yo me pierdo mañana? O sea, usted está pensando en otras palabras, en pecar, en descarriarse, en irse al mundo, en dejar al Señor, en no volver nunca a ser cristiano. Ya usted tiene eso planeado. Por eso es que algunos dicen, es que pastor, pues uno no sabe si pierde la salvación mañana. Claro, porque como usted es un impío, usted no es un hijo de Dios, ni está pensando tampoco en servirle al Señor, por eso usted piensa que mañana se va a perder. Entonces alguien dice, pastor, pero es que si cometo algún pecado, no es que usted no se va a perder si comete algún pecado. Primero no debe cometerlo, pero si lo comete, pues tiene que arrepentirse y usted sabe que va a llevar las consecuencias. Eso simplemente, pero que se va a perder. ¿Qué clase de hijo de Dios es el que piensa que se va a perder si no hay condenación para los que están en Cristo Jesús? No hay condenación, no existe, porque no andan conforme a la carne, sino conforme a las cosas del Espíritu. Entonces, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Es como si ya lo hubiésemos recibido, ya lo tenemos, ya fuimos justificados, ya fuimos glorificados. Por favor, amados hermanos, tomen esta palabra como segura para ustedes. Pastor, es que si me voy a perder, no vuelvan a decir esas ignorancias, esas niñerías. Por eso también Pablo dice, he querido hablarles de temas espirituales. Primera a los Corintios capítulo 3 dice, quiero hablarles de cosas espirituales, pero no puedo. Tengo que estarles hablando a ustedes de lechecita, de cositas infantiles, porque no son capaces de recibir las cosas profundas y espirituales porque no las entienden, porque se portan como niños carnales. Entonces es necesario madurar y dejar esas niñerías de que si me pierdo mañana, y es que si cometo un pecado mañana me voy a perder. Primero, no esté pensando en pecar. Y segundo, no esté pensando que si de pronto le sucediera alguna cosa se va a perder. No, lo que lamentablemente va a hacer es arruinar muchas cosas hermosas que Dios tiene para su vida, pues las va a echar a perder y las va a retrasar por andar pensando en las tonterías de los inmaduros. Pero si usted es un hijo de Dios que quiere madurar, que quiere crecer, entonces simplemente sepa que todo le va a ayudar para bien y usted va a seguir creciendo, siendo edificado, buscando las cosas espirituales y usted no hay forma de que se pierda porque ya fue llamado, fue escogido, fue justificado y fue glorificado. Ya Dios lo está viendo en el reino de los cielos. Así de que este es uno de los pasajes más enérgicos en cuanto a esto que tiene el Nuevo Testamento. Habla de la seguridad eterna de la salvación. La seguridad eterna del creyente. No hay forma. Cuando Dios llama 1 millón de personas, si es que Dios los llamó y los escogió, ese millón se van a salvar. Ninguno de ese millón se va a perder, absolutamente ninguno, porque ellos fueron predestinados por Dios y Dios tiene eso seguro. Así le duela a más de uno este mensaje, pero eso es así. Dios ya los tiene justificados y glorificados. Ni uno solo de ellos faltará, porque el Señor por allá en Juan capítulo 6, en el versículo 37, dice, ninguno de los que me diste se perdió. Entonces alguien dice, sí, pero se perdió Judas. Pues ahí mismo dice, ninguno de los que me diste se perdió, sino aquel que era de la perdición, el hijo de perdición, el traidor, el Judas, el maligno. Yo no creo que usted, hermano mío, se crea un Judas para decir, entonces mañana voy a traicionar al Señor y me voy a perder. Bueno, si usted es un Judas, téngalo por seguro que ya está asegurado para dónde va. Pero si usted es un hijo de Dios, simplemente esté agradecido y contento de lo que está escuchando hoy, que usted está seguro en Cristo y no hay forma de perderse, que usted está seguro y le va a servir al Señor en agradecimiento. Damos gloria a Dios por lo que nos ha enseñado hoy con su palabra.